Muy buenas tardes a todos nuestros espectadores que nos siguen cada miércoles en el seminario de agrobiodiversidad. Bien, mira, quiero también preguntarte en ese sentido, ¿qué está haciendo la DRE Cajamarca para fomentar la generación de más clubes de ciencia? Considerando que la primera iniciativa se remonta a los años 90, ¿no? Que cuando por primera vez en el Perú se intentó iniciar una experiencia de este tipo, ahora en nuestra región se elaboró una directiva que tiene vigencia hasta el año 2025, donde están inmersos los lineamientos para la implementación de los clubes de ciencia y tecnología en las instituciones educativas públicas y privadas. Pero con la diferencia que en nuestra región tenemos la colaboración de las empresas aliadas a la DRE, que están orientadas básicamente, principalmente, a la implementación de la estrategia Iluminar. También es meritorio mencionar el apoyo que es fundamental de los especialistas de cada UGEL de nuestra región, que a través de ellos se realice el acompañamiento y seguimiento a estos clubes. En cada institución educativa también elaboran un plan de trabajo con propuestas de actividades que se desarrollen en su institución educativa, involucrando a diversos actores, tanto como directivos, docentes, estudiantes, autoridades y otros profesionales externos. En resumen, todo es un trabajo articulado. Todos ponemos el hombro para el logro de los objetivos. Muchísimas gracias, Melba. Es así, exacto. Los clubes de ciencia son espacios ideales para que el escolar, desde la primaria a la secundaria, vaya interesándose por la investigación en ciencia y tecnología de una manera didáctica, de una manera entretenida, de una manera extracurricular, por supuesto, también. Y agradecemos mucho en ese sentido el trabajo que está haciendo cada uno de los especialistas a nivel nacional de todas las regiones y cada uno de los docentes, tutores de cada uno de estos clubes de ciencia. Debo contarles que en el Perú ya hay más de 6.300 clubes de ciencia en todas las regiones del Perú. Y es muy importante incluso señalar que en estos clubes de ciencia participan en mayor porcentaje niñas, ¿no? Hay un gran número de niñas que están participando y eso es muy interesante porque de esta manera pues permitimos que más niñas, mujeres accedan a las carreras de ciencia o de alguna manera facilitamos, promovemos esta mayor participación de las mujeres y de los estudiantes en general. Muchísimas gracias, Melba. Y como Melba Dávila, especialista de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, tendremos la visita de diversos especialistas para que nos cuenten lo que vienen haciendo desde sus regiones, desde sus direcciones de educación para fomentar más clubes de ciencia, semilleros, trincheras de nuestros futuros investigadores, nuestros futuros científicos. Desde aquí, desde Lima, Melba, un gran abrazo. Muchas gracias. A continuación, vamos a presentar a nuestro expositor. Les comentaba que el tema de hoy día es dimensiones de la crisis agroalimentaria en un tema sin duda de mucha actualidad. Y en ese sentido, nuestro invitado es el doctor Fernando Eguren, a quien pasamos en este momento a presentar. Pero antes, recuerden que, como todos los miércoles, vamos a proyectar nuestro video sobre qué cosa es la agrobiodiversidad. Así que, por favor, atentos, es solamente un minuto. Imagina tu cena más reciente. ¿Qué aspecto tenía el plato? Puedes contar el número de diferentes verduras, proteínas animales, granos, frutas, semillas, frijoles que hicieron parte de tu comida. La agrobiodiversidad describe la riqueza de diferentes plantas, animales y microbios que componen nuestros sistemas agrícolas. Cuanto más diverso es un sistema, más saludable y sostenible es. Eso significa cultivos más fuertes, rendimientos más estables y, en última instancia, una población más saludable y empoderada. Pero a pesar de los esfuerzos de conservación de investigadores y agricultores de todo el mundo, nuestra diversidad está desapareciendo de los sistemas alimentarios. Para que todos los beneficios de la agrobiodiversidad beneficien a los humanos y el planeta, necesitamos que legisladores, empresas y los consumidores se involucren. ¿Estás preparado para el reto? Únete a nosotros en línea y sé parte de la discusión global sobre agrobiodiversidad. Muy bien, presento a nuestro expositor invitado. Él es Fernando Eguren, licenciado en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina, esto es en Bélgica. Él ha realizado estudios de posgrado en Sociología en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, Francia, y en
y en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es director de la revista Debate Agrario y analista de políticas agrarias y desarrollo rural. Ha sido asesor del ministro de Agricultura en 1990 y en el 2001, y actualmente es presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, conocido como CEPES, por sus iniciales. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Tenemos una audiencia que está ávida de escuchar este tema, dimensiones de la crisis agroalimentaria en el Perú. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Neido. Muchas gracias a Concitec por invitarme a esta exposición, y también a toda la audiencia en todas partes del país, para tratar un tema que es si es que hay un tema actual, es el de la crisis agroalimentaria. Quisiera compartir pantalla, Neido. No sé si... A ver. ¿Ya está compartida? Sí. Se ve muy bien. Ya, muy bien. Bueno, estamos pues en una crisis agroalimentaria. ¿Y qué cosa es una crisis? Para comenzar por lo más elemental. Una crisis es un cambio profundo, ¿no? Y que tiene consecuencias importantes, que pueden ser, generalmente son consecuencias negativas. La crisis actual, la crisis alimentaria, es pues un cambio profundo a lo que podríamos llamar una situación normal. Y es una crisis que no solamente está ocurriendo en el país, es una crisis global. Está ocurriendo en todos los países del mundo y se siente de manera diferente, pero está en todas partes. Ahora, para explicar mejor esta crisis agroalimentaria, fíjese que utilizo el término agroalimentario porque es tanto de la agricultura como de la alimentación, ¿no? Quizás sea conveniente definir qué cosa es seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria es un objetivo que tienen de todos los países, pero ¿cómo se define? En una reunión que hubo en Roma, convocada por la FAO, la FAO es la entidad intergubernamental que se ocupa del tema justamente de la producción de alimentos y de la alimentación. En el año 1996 se llegó, con todos los países que son parte de la FAO, se llegó a una suerte de consenso de una definición que es la siguiente. Entonces, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas, subrayo todas las personas, tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Entonces, esta definición ha sido adoptada por casi todos los gobiernos del mundo, y las políticas alimentarias de los gobiernos más o menos siguen estos diferentes lineamientos. Reparemos que entonces en esta definición hay 4 dimensiones. Una es la disponibilidad física de los alimentos, es decir, que haya alimentos en cantidad suficiente. Que en Perú, por ejemplo, hablando de nuestro país, haya suficientes alimentos para todos los habitantes, y que estén distribuidos estos alimentos además en las diferentes regiones, ¿no? El segundo componente, la segunda dimensión, es que estos alimentos sean accesibles para la población, porque pueden estar ahí, pero la población por diferentes razones, por razones económicas u otras, a lo mejor no tiene acceso a ellos. Entonces la segunda condición, la segunda dimensión de la seguridad alimentaria es que todos tengan acceso a estos alimentos. La tercera dimensión es el uso que se le da. En la definición de la FAO, cuando uno habla del uso, en el marco de la seguridad alimentaria se está refiriendo a que estos alimentos tienen que ser nutritivos, porque hay formas de alimentación que lo único que aseguran es una malnutrición. Los alimentos tienen que ser nutritivos. Y finalmente, estas 3 condiciones previas, estas 3 dimensiones previas, tienen que ser siempre vigentes en el tiempo y en el espacio. O sea, la estabilidad
No es que haya unos meses en los cuales hay accesibilidad, pero en otros meses no hay, o lo mismo que haya, digamos, en meses en que no hay disponibilidad física y en otros no. No, tiene que haber estabilidad. Bueno, cuando se produce una crisis, entonces, cuando uno de estos elementos que he mencionado falla, por alguna razón falla, ¿no? En esta carátula, digamos, de la presentación, voy a pasar algunas diapositivas, digamos, se ilustra algunas de las dimensiones de la crisis alimentaria. Tenemos la guerra, Rusia, Ucrania, que tiene un impacto muy fuerte sobre el drama alimentario que hay en el mundo actualmente. Tenemos la comida chatarra, acá hay una mano que rechaza la comida chatarra. La comida saludable, pero acá hay un niño gordito que rechaza la comida saludable porque está acostumbrado a la comida chatarra. Eso ocurre. Acá tenemos a un niño desnutrido y acá tenemos a un par de personas indigentes. Acá dice salario mínimo más salario mínimo. Es decir, 2 salarios mínimos sumados ni siquiera alcanzan para una buena alimentación. Acá tenemos la producción de alimentos y acá tenemos una gráfica que está mostrando digamos, la elevación de los precios de los alimentos en los últimos años, desde el 2019, 2020, 2021 y 2022, ¿no? Entonces acá los tenemos, ¿no? La seguridad alimentaria depende del abastecimiento, del acceso, del uso, de la estabilidad, y una quinta, que es la institucionalidad. Es decir, un país tiene que tener las normas, las leyes, la organización, la capacidad para que estas otras condiciones puedan ser vigentes, ¿no? Eso entonces tiene que tener una estrategia de seguridad alimentaria, tiene que estar claramente definido cuál es la parte del Estado que tiene liderazgo para dirigir las políticas alimentarias en un país, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué está pasando con estas condiciones en el mundo actualmente. Bueno, si no hay, hoy día, por ejemplo, hay un riesgo de falta de disponibilidad. Es decir, significa en el mundo, estamos hablando, esta primera parte es lo que está pasando en el mundo. Entonces, hay un problema de disponibilidad en el mundo por diferentes razones que veremos más adelante. Y entonces, algunos o muchos se quedarán sin comer o comerán menos. Ahora bien, puede haber suficientes alimentos para todos, pero no todos pueden acceder a ellos. Y la razón principal es que parte de la población no tiene dinero suficiente para comprar los alimentos. Este es el caso de la población pobre o muy pobre. Pero puede haber otras razones también. Por ejemplo, un desastre natural puede aislar una zona poblada al destruirse los caminos y los puentes por donde transitan y se conducen los alimentos, ¿no? Siendo el acceso fundamental, queda todavía por asegurarnos si estos alimentos tienen que ser nutritivos, que tengan un buen balance de nutrientes, de carbohidratos, de proteínas, de minerales, de vitaminas. No todos los alimentos son igualmente nutritivos. Además, la dieta debe contener una diversidad de alimentos y por eso el Perú en ese sentido es privilegiado. Justamente su biodiversidad le permite tener una dieta con una gran diversidad de frutas, de cereales, de hortalizas, ¿no es cierto? Bueno, proteínas, tenemos una pesca, tenemos una riqueza iteológica extraordinaria, ¿no? Ahora, puede generarse una crisis también en las otras 3 dimensiones, ¿no? Y si es que no se mantienen las buenas condiciones durante todo el año. Ahora, vayamos a algunas razones de la actual crisis, ¿no? Debemos considerar que ya desde mediados de la década pasada, los avances de la reducción del hambre en el mundo
se habían detenido. El número de personas con hambre en el mundo se había reducido, pero hacia el año 2015 esto comienza digamos, a detenerse, este mejoramiento, y comienza nuevamente a empeorarse. Y si bien muchos países lograron alcanzar las metas de los objetivos de desarrollo del milenio establecidos por las Naciones Unidas el año 2000, que era cortar a la mitad, digamos, el hambre en el mundo, en lo que concierne, digamos, a desnutrición y el hambre, estas tendencias positivas se han ido revirtiendo, ¿no? Acá tenemos un gráfico en el cual se muestra cómo ha habido digamos, esta reversión, ¿no? De la tendencia hacia una, digamos, acá había un aumento, digamos, en los años 2000, etcétera, de la población desnutrida del mundo. Estos son millones, pero luego esto va bajando y nuevamente se detiene esta baja y comienza a subir. Entonces esta crisis que nos está llegando ahora, nos está llegando en todo el mundo en un momento en que se había paralizado el descenso del hambre en el mundo. Y hay dos factores muy importantes que tienen que ser considerados como causantes, digamos, más inmediatos de la actual crisis: la pandemia de COVID-19 y la guerra iniciada por la invasión rusa a Ucrania. La pandemia alteró las economías de los países y afectó la producción, la comercialización, el transporte, el consumo. En todo el mundo, en el Perú también, todos hemos sido testigos de eso. Hacia mediados del año pasado, ante los avances de la vacunación para controlar el COVID y el retroceso de la pandemia, la economía de los países comenzó entonces a reactivarse. Y una de las principales manifestaciones de esta reactivación fue la recuperación de la capacidad de consumo de la población de bienes y servicios. Es decir, la recuperación de la demanda, ¿no? Comienza a aumentar la demanda, el mundo comienza a normalizarse gracias a la vacuna, ¿no es cierto? Un proceso todavía no acabado, pero estamos mejor que hace un año o que hace 2 años. Y esta recuperación comenzó a afectar los precios del petróleo, de cuyo uso depende buena parte de las industrias, de los servicios, del transporte y de una serie de bienes y mercancías. Pues mucha demanda, comienzan a subir los precios. Este aumento de la demanda desbordó la capacidad de transporte de estas mercancías, particularmente del transporte marítimo, que es el transporte internacional más masivo, elevando sus precios y, por consiguiente, también elevando los precios de las mercancías que transportaban. Algunas de estas mercancías eran alimentos, cereales, oleaginosas y otros, y también insumos necesarios para la producción de alimentos como los fertilizantes, que es un tema sobre el cual regresaremos. Acá estamos viendo una información muy reciente del mes de junio de la FAO, en la que se muestran estas curvas que indican la elevación de los precios de los alimentos desde el año 2019 hasta el año 2021, ¿no? Estos son los precios internacionales, ¿no? En este contexto de elevación de precios, ocurrió en febrero el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Ambos países son muy importantes exportadores de alimentos. Sumado, Rusia y Ucrania exportan la tercera parte del trigo que se exporta en el mundo. Fíjense su importancia. Y otros productos también, ¿no? Por ejemplo, Ucrania es el más grande productor de aceites vegetales obtenido del girasol. Bueno, entonces, con la guerra, digamos, ya no puede normalmente exportarse estos productos y comienzan a subir más de precios, y también de fertilizantes. También estos dos países son importantes productores de urea. De hecho, el Perú, que no produce urea, importaba alrededor del 70% de la urea que importaba viene de Rusia.
¿no? Entonces, imagínense cómo puede afectarnos eso, ¿no? Bueno, así que los precios continuaron elevándose. En este gráfico podemos ver, acá están que comparándose, digamos, este ya es un gráfico de largo plazo, del año 2000, ¿no? En la cual estamos viendo la línea verde que se refiere a la variación de los precios de los alimentos, estamos en este punto alto, y luego de los fertilizantes es esta línea azul, ¿no? Y de combustibles, ¿no? O sea, todo está subiendo, ¿no? Para colmo, o sea, para agravar aún más la situación, los dos países principales productores de trigo del mundo, y el trigo es uno de los cereales principales también para la alimentación de las poblaciones mundiales, los dos países principales productores de trigo, que son la China y la India, y también grandes exportadores, vieron afectados sus niveles de producción por efecto del cambio climático. Acá entra otra variable, el cambio climático. En la China ha habido grandes inundaciones en las zonas productoras de trigo, y en la India también en las zonas productoras de trigo ha habido unas tremendas olas de calor que han afectado a este cultivo, ¿no? En una especie de reacción en cadena, estos dos países y una veintena más de países que exportan comenzaron a restringir o a prohibir sus exportaciones para asegurar su propio abastecimiento. De este modo, el mercado internacional no está en capacidad de ofrecer los alimentos y los fertilizantes que el mundo requiere. Por lo tanto, no hay solo un problema de precios, sino también de escasez y de incertidumbre. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo durará la guerra ruso-ucraniana y cuáles serán sus impactos después de que se restablezca la paz? La escasez de insumos para la producción y sus elevados precios, además, impactarán seguramente en una reducción de los rendimientos de los cultivos, lo cual redunda en una mayor escasez y en un continuo aumento de los precios. Con todos estos elementos, ¿no? Hay algunos que hablan de una tormenta perfecta, ¿no? Porque aparece una serie de factores y coinciden en el tiempo para agravar la situación. Entonces, con todos estos elementos podemos afirmar, uno, que no está garantizado el abastecimiento de alimentos en el mundo. Esto variará entre países, en el grado de dependencia de las importaciones que cada país tiene para asegurar sus alimentos, y de su capacidad que tengan de importar, o sea, si tienen la suficiente plata para importar, ¿no? Si tienen suficientes divisas, si tienen crédito internacional para poder importar. Un segundo elemento es que más personas tendrán dificultades para acceder a los alimentos, dado el impacto negativo que el COVID-19 ha tenido sobre los ingresos de millones de personas. Un tercer impacto es que los consumidores, sobre todo los más vulnerables, reducirán la compra de alimentos nutritivos, que son más caros, por otros menos nutritivos, que son más baratos, que son los que tienen más calorías, más azúcar, más grasa, y cuyo consumo excesivo o continuado puede tener graves efectos sobre la salud, la anemia, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, incluso algunos tipos de cáncer. Y particularmente a alimentos nutritivos que son más caros, ¿no? De su seguridad alimentaria, ¿no? Y un cuarto elemento es que es prácticamente imposible de mantener una estabilidad en las tres condiciones previas que acabamos de mencionar nuevamente, de abastecimiento, acceso y uso, siendo al contrario la situación muy inestable e impredecible por la guerra y también en el mediano y largo plazo por el cambio climático. Ahora, este es el panorama global. Ahora, ¿qué está ocurriendo en el Perú? Lo que está ocurriendo en el Perú es parecido a lo que está ocurriendo en el mundo, pero con algunas particularidades. En este punto debemos mencionar que, como ya mencioné ya para el caso del mundo en conjunto,
En los años de crecimiento económico que ha tenido el Perú desde fines del siglo pasado y los primeros 15 años, digamos, de este siglo, la desnutrición infantil se redujo en porcentajes muy significativos, no tanto la anemia, se ha mantenido alta la anemia. Pero desde hace ya más de 5 años, esta tendencia a la reducción de la desnutrición se detuvo y con la pandemia se ha incrementado. Hay otro indicador también que tiene que ver con la cuestión alimentaria, muy importante, de los problemas alimentarios. Y esto es previo a la crisis que estamos viviendo ahora. Es que el porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad, debido a la malnutrición, a estas dietas, repito, con exceso de grasas, azúcar, sal, etcétera, ha ido extendiéndose. El sobrepeso y la obesidad se está incrementando, además, en todos los grupos de edad, en niños, gente joven, adultos, gente de la tercera edad, en todos los niveles de ingreso. O sea, la obesidad no es solamente de los ricos o de los que tienen ingresos medios, también por la malnutrición, también hay muchos pobres, digamos, que llegan a ser obesos o que tienen sobrepeso. También ocurre no solamente en las ciudades, sino también en el campo. Y con esto aumenta la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles que ya mencioné, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos en el Perú un problema digamos, de la crisis en general. Ahora, ¿cómo vamos en abastecimiento? Ya con la pandemia, los agricultores tuvieron y continúan teniendo una serie de problemas para una producción normal. Su situación económica se deterioró por las dificultades en el transporte de los alimentos, por la reducción de la venta también de alimentos. Acuérdense ustedes que los restaurantes cerraron, muchos mercados también tuvieron que cerrar temporalmente y la población, la cantidad de despidos que hubo, se redujo mucho los ingresos de una parte importante de la población y por tanto se vendieron menos alimentos, ¿no? También por falta de acceso a financiamiento. Felizmente estos agricultores, lo que llamamos la agricultura familiar, que es la pequeña agricultura que es la principal responsable de la producción de alimentos del país, produce más de la mitad de los alimentos del país, esta pequeña agricultura, ¿no? El año 2021, 2022, a pesar de todas las dificultades, logró más o menos continuar con su producción, pero a veces a costa de su descapitalización. Como no habían créditos, tenían condiciones muy desfavorables, tuvieron que vender a veces sus animales, sus aperos de labranza, etcétera, para poder seguir con la producción. Pero actualmente, y todos ustedes, porque esto está en discusión, ha estado en discusión las últimas semanas, actualmente el problema es si lograrán estos productores tener los fertilizantes y los abonos suficientes para los cultivos, ¿no? Acá en este gráfico podemos ver, acá en la línea roja, ¿no? Es cuánto se importó entre enero y mayo del año 22, y esto es del año 2021, enero-mayo 2021. Fíjese cómo la urea, ¿no? Cómo bajó la importación entre enero y mayo del 21 y enero y mayo del 22. Estos son otros fertilizantes. El caso del sulfato de amonio subió un poco, acá también bajó, ¿no? Acá también este sulfato de potasio subió un poco, el sulfato diamónico bajó. Bueno, pero lo importante acá Fernando, es la urea. Sí. aprovecho esa diapositiva que presentas para hacerte una pregunta que he leído mucho en las redes sociales. Inclusive aquí en esta gráfica también se deja notar que no está el guano. ¿Por qué no se usa el guano de las islas, un fertilizante natural e histórico del Perú? Ha perdido seguramente mucho de su efectividad con los años. Hay fertilizantes mucho más potentes, más usados, más baratos. La producción de guano no alcanza para todo el Perú. Tal vez si quieres contestarnos. Aprovecho también para agradecer a todos los espectadores que nos están siguiendo, nos siguen desde Japón, a través
También están conectados. San Ignacio de Cajamarca, desde Paita, desde Ancas, Nuevo Chimote en Ancas, un saludo para todos ellos, desde Azángaro, desde Marcona en Ica, desde Morropón, Cusco, Huancabamba en Piuro, a todos ellos un gran abrazo, gracias por estar conectados y siguiendo el seminario de agrobiodiversidad, un evento que a todas luces reúne une a todo el Perú y ahora presentando el tema dimensiones de la crisis agroalimentaria en el Perú. Entonces te dejo esa pregunta, Fernando, para que continúes la posición. Sí, mira, eso lo voy a abordar en 2 minutos. Justamente lo que tenía previsto porque efectivamente ese es un gran tema, ¿ya? Pero quería antes de terminar esta parte anotar una paradoja, ¿no? Desde hace más de 2 décadas, el Perú se ha convertido en un importante exportador de alimentos, sobre todo de hortalizas y frutas, lo que ha sido posible gracias al apoyo del Estado durante todo ese periodo, ¿no? El Estado ha subsidiado mucho a la agroexportación, a las grandes empresas agroexportadoras. En los años de la pandemia, el valor de las exportaciones de alimentos no ha cesado de crecer, mientras que la producción de alimentos para el mercado interno no ha merecido ningún apoyo gubernamental. Esa es una segunda paradoja, ¿no? Una primera paradoja es no se apoya la producción de alimentos para el mercado interno y se apoya muchísimo la producción de alimentos para el mercado externo. La segunda es que también somos exportadores muy importantes de proteínas animales. Este es un país que tiene un déficit de consumo de proteínas animales, ¿no? Que es a través de la harina de anchoveta, utilizada para alimentar al ganado de países lejanos, incluyendo la China. Tan solo para la primera temporada de pesca industrial de anchoveta, se estableció en mayo de este año, el gobierno ha autorizado una cuota de casi 3 millones de toneladas. Todo se convierte en harina para la exportación, ¿no? Estas 2 paradojas, o sea que exportamos alimentos, exportamos proteínas animales, revelan el poco interés del Estado peruano, no me refiero a este gobierno, es decir, del Estado, de los gobiernos anteriores, en sentar las condiciones necesarias para una verdadera seguridad alimentaria. Y ahora entramos al asunto de los fertilizantes. Porque una cosa interesante que está sucediendo a propósito de la dependencia de nuestro país de la importación de fertilizantes químicos, pero también de sus efectos contaminantes, porque la urea, los residuos de la urea también contaminan, ¿no? Es que muchas personas e instituciones están exigiendo, en el sentido que tú acabas de mencionar, que los fertilizantes químicos sean reemplazados por abonos orgánicos, como el guano de hila o el estiércol, ¿no? O mixtos, ¿no? Una mezcla de químicos con orgánicos. De esta manera, no solo reduciríamos nuestra dependencia de la importación de fertilizantes, sino nuestra agricultura sería más sostenible y la calidad de los suelos mejoraría, ¿no? Esta transición de un uso privilegiado de insumos químicos, de fertilizantes químicos, a lo que serían abonos orgánicos, no puede hacerse de un día para otro. Toma tiempo, pues supone que centenares de miles de productores cambien su forma de producir, pero es una ocasión para comenzar. Ahora bien, anualmente el Perú explota, digamos, produce, las abegoneras producen para los efectos de fertilizante alrededor de 25.000 toneladas de guano. Esta cantidad sirve para digamos, para 25, 30.000 hectáreas nada más. Las áreas cultivadas en el Perú superan las 4 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, es insuficiente. Es un muy buen fertilizante, pero es insuficiente. Con motivo de todo este debate alrededor de los fertilizantes, se ha dado mucho más publicidad a que ya desde hace algunos años en el Perú se han ido montando algunas plantas productoras de abonos orgánicos y de mezclas entre abonos orgánicos y abonos químicos, ¿no? Fertilizantes químicos, ¿no? Y lo que hay es una presión, ¿no es cierto?, para que estas industrias
reciban mucho más apoyo gubernamental y van a ser pieza clave en esta sustitución progresiva de los fertilizantes químicos por estos fertilizantes orgánicos, ¿no? Pero el hecho es que en la actualidad el 20%, bueno, es que en la actualidad no podemos prescindir de la urea, que es un fertilizante químico, ¿no es cierto? No podemos prescindir. Además, tampoco podemos prescindir de la importación de alimentos, porque el 20% de los alimentos que consume el Perú son importados. Por ejemplo, casi la totalidad del trigo es importada. 3/4 partes del maíz amarillo duro que se utiliza para la industria avícola es importada. La totalidad de la soya y otros insumos para la industria de aceites comestibles también es importado, ¿no? Y los precios de estos 3 productos en el mercado internacional se han incrementado en buena medida porque Rusia y Ucrania, repito, son grandes productores y exportadores, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, una elevación del caso del trigo, ¿no? Para el caso de Chile y el caso del Perú, cómo se ha incrementado el precio del trigo en el caso de Chile, que es esta línea, y en esta línea en el caso del Perú, ¿no? Se ha incrementado muchísimo, ¿no? Entonces, mientras más se dure este conflicto entre Rusia y Ucrania, durará más, digamos, este problema de precios altos. El Banco Mundial hace poco, en un estudio, ha proyectado que los precios altos de los alimentos podrán prolongarse hasta el año 2024, o sea que no estamos en una crisis de fácil resolución, ni mucho menos, ¿no? Eso entonces es lo que es el abastecimiento de alimentos. Voy a apurarme un poquito porque estoy alargando mucho, pero en el caso del acceso, también... 5 minutos, Fernando. Ya, bueno, en el caso del acceso hay graves problemas de abastecimiento, porque son millones de personas las que en el Perú vieron reducidos sus ingresos por los impactos de la pandemia sobre la economía, ¿no? Hubo toda la situación de emergencia, confinamiento, etcétera, ¿no? El Producto Bruto Interno en el Perú se redujo en más o menos el 11%, lo cual es una barbaridad, ¿no? Y aunque se ha recuperado un poco, aún no hemos alcanzado el nivel de empleo y de ingresos del año 2019. Voy a pasar acá rápidamente, ¿no es cierto? Fíjense ustedes cómo se ha reducido el nivel de ingresos. El año 2020, en 2021 se recuperó un poco, pero nada más. Y una cosa interesante es que en las áreas rurales han sido menos afectadas, en las áreas rurales, que las áreas urbanas. Entre otras razones porque, digamos, el agricultor tiene las tierras, tiene ahí un trabajo, tiene la posibilidad de producir y de producir sus alimentos. El que pierde su trabajo en las zonas urbanas en realidad no tiene sino el cemento, ¿no? Las posibilidades de conseguir, digamos, bienes para su mantenimiento, etcétera, son inferiores, ¿no? Entonces, la pobreza también se ha incrementado, ¿no? Hoy día tenemos que el 26% de la población del Perú, que son más de casi 9 millones de personas, están en condiciones de pobreza, ¿no? Acá en este gráfico muestra además la tremenda diferencia. La línea roja es la pobreza el año 2021, perdón, 2020, y la línea azul es la pobreza en 2019, cuando todavía no había el COVID, ¿no? Entonces, cómo ha aumentado en todos los departamentos la pobreza, pero además cómo se mantiene esta inmensa diferencia entre un departamento como Ica, en el cual el 8% de la población es considerada pobre, y en Huancavelica el 47, 48% es considerada pobre, ¿no? Bueno, ese es el país, todo eso se ha manifestado de manera más clara con todo este asunto, ¿no? Ahora bien, hay importantes programas de apoyo alimentario, particularmente para escolares implementados por el BIDIS, ¿no? Pero estos han sido concebidos para tiempos normales y hoy día son totalmente insuficientes, ¿no? Una cosa que es muy interesante es que la población vulnerable no se ha sentado a sufrir su condición, sino que ha reaccionado, como en otras crisis anteriores, también en otros años, y actualmente tenemos que hay 11.000, en todo el país, 11.000 comedores populares organizados por la propia población, que atiende a más de 500.000 de usuarios. Y también hay alrededor de 3.000 ollas comunes, ¿no? Que abastecen a más de 150.000 personas, ¿no? Esto debería ser absolutamente
apoyado de manera masiva, ¿no es cierto?, por el Estado, y no lo está haciendo. Está tomando algunas medidas, pero que están muy lejos de responder a las necesidades reales. Entonces hemos tenido, pues, digamos, hay un problema de acceso a los alimentos, pero también un problema de uso, es decir, que a medida que la población baja su capacidad adquisitiva y que los alimentos se van volviendo más caros, entonces la población deja de ir, de consumir, digamos, va empobreciendo su dieta de una dieta más rica, más nutritiva, pero que es más cara. La dieta nutritiva es más cara, ¿no es cierto? La FAO ha calculado que para América del Sur costaría en promedio diario unos 15 soles por persona para una dieta saludable, ¿no? O unos 450 soles mensuales. Sin embargo, el INEI estima que ya con 201 soles mensuales es suficiente, ¿no?, para adquirir lo que llaman una canasta denominada socialmente aceptada. Es decir, los criterios que utiliza el Instituto Nacional de Estadística es solamente para que una persona pueda comer durante 13 días lo que se estima debe ser una dieta saludable, que es mucho más caro, ¿no? Entonces estamos en una situación muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces parte de la comida barata es la llamada comida chatarra, ¿no? La comida que tiene mucha grasa, muchas calorías, muchos condimentos, tiene colesterol, azúcares, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y finalmente, y con eso ya estoy casi cerrando, es que recuerde que hemos ido siguiendo siempre las etapas estas o las condiciones, ¿no?, de abastecimiento, de acceso, de uso. Ahora estamos en estabilidad. Por definición, prácticamente una crisis es una situación de inestabilidad, ¿no? No sabemos cuándo va a acabar la guerra, no sabemos cuándo va a acabar la inflación, pero además en el caso peruano hay una inestabilidad institucional, porque estamos en una crisis política que ya dura 4 o 5 años y digamos, se han cambiado ya 5 veces de ministro de Agricultura, que es el que debe liderar, digamos, en parte esta lucha contra la crisis agroalimentaria, y no tenemos entonces, tenemos una debilidad adicional, ¿no? En resumen, estamos en una situación muy difícil. Siempre se pueden tomar algunas medidas. Tengo acá algunas, pero prefiero, digamos, como parte de las respuestas a las preguntas, seguramente podría agregar qué es lo que se podría hacer actualmente, ¿no? Gracias, Fernando. Magnífica exposición, muy clara, muy detallada. Estoy seguro que el público lo ha disfrutado mucho. Además, por supuesto, la mejor medida o la primera medida para enfrentar esta crisis es informarse de lo que realmente estamos atravesando. Y tú lo has alcanzado de manera muy, muy clara. Te agradecemos mucho. Perdón, Neido, a veces no se te escucha absolutamente nada. Creo que cuando doblas tu cara hacia la izquierda, por alguna razón, te aleja mucho el micrófono, pasa algo. Gracias. No te escucho. No escucho nada. La continuidad que debe haber en el suministro de estos alimentos para que haya una seguridad alimentaria. Tenemos también los factores que pueden ser los causantes de esta crisis global y sus incidencias a nivel nacional. Y Enrique ha mencionado... Disculpa, Neido, no escucho nada. No escucho nada. Tienes que hablar hacia tu derecha, creo. Bueno, ¿ahora sí se escucha? Ahora sí. Perfecto. Y en estas componentes globales que han dado efecto a esta guerra, Fernando nos ha hablado de esta crisis, Fernando nos ha hablado acerca de la guerra, del tráfico comercial post-pandemia, de la crisis de los fertilizantes sobre todo, y también de un componente muy importante y que ya lo hemos tratado en otras sesiones del seminario, del cambio climático y cómo ha afectado a zonas tan productoras de
especialmente trigo, como ha sido la India o como ha sido China. Y esto, por supuesto, incide en países como el nuestro. Ha sido una exposición muy clara y ahora yo le pido al público que nos está siguiendo en estos últimos 15 minutos que nos quedan del seminario a lanzar sus preguntas. Yo empezaría por una, ¿sí? Y justamente es a partir de lo que Fernando nos ha comentado. ¿Qué medidas podríamos tomar en el más corto o mediano plazo para contrarrestar esta expectativa de crisis agroalimentaria, Fernando? Sí, justamente, seguramente se ve en pantalla también, ¿no es cierto? En este momento, a ver si me confirmas, ¿no? Si se ve en pantalla algunas medidas, digamos, de corto plazo, ¿no? Bueno, una de las medidas, y creo que eso ha motivado justamente el cambio de ministros últimos de Agricultura, porque se cayó una licitación en la compra, en el intento de comprar urea, ¿no? Es que tenemos que adquirir sí o sí, de todas maneras, urea, ¿no? La urea tiene una particularidad, es que tiene un alto porcentaje de nitrógeno. Tú hacías antes la pregunta, ¿por qué no se usa suficientemente, digamos, otros abonos, digamos, ¿no? Además del elemento de cantidad que no alcanzan otros abonos, ¿no? Es que los otros abonos, digamos, tienen un componente de nitrógeno mucho más bajo, ¿no? La urea tiene alrededor del 45%, y otros abonos tienen del 9%, 10, 12%, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos eso porque está muy asociado por, digamos, los cultivos comerciales, los alimentos, la papa, el arroz, el maíz, etcétera, están muy asociados sus rendimientos a la urea, ¿no? Entonces, si no se aplica urea ahora, entonces se pueden reducir los rendimientos y no hay suficiente de otro tipo de abonos para compensarlo, ¿no? Entonces, se necesita esta importación de todas maneras, ¿no? Otra medida, y esto está legislado, pero no se cumple, pues, o se cumple muy parcialmente, es que el Estado debe comprar directamente a agricultores familiares la producción, parte de la producción, ¿no? Ahí el mejor ejemplo es el caso de Brasil, que el 30%, por ejemplo, de todos los programas sociales que hay en el Brasil desde la época de Lula, bueno, ahora con el nuevo presidente se redujo eso, pero se compraba a la agricultura familiar. Y esto es un estímulo muy grande para la agricultura familiar. Y además, comprando el Estado, puede articular sus compras directamente con el apoyo a los comedores populares y a las ollas comunes, ¿no? Eso es una cosa que debería implementarse lo más pronto posible, ¿no? Una tercera medida es, bueno, lo que siempre hemos hecho, ¿no? Para completar, digamos, lo incompleto que es la oferta interna de alimentos, es importaciones. Pero ya mencioné las tremendas dificultades que hay hoy día en el mercado internacional porque Ucrania digamos, y Rusia están prácticamente cerrados a las exportaciones, hay estos problemas de cambio climático que he mencionado, que alcanzan también parte de la zona, digamos, lo que llaman el cinturón maicero de los Estados Unidos, también tiene problemas climáticos, ¿no? Entonces, las cosas no pinta muy bien. Y por supuesto, hay muchos países que están compitiendo en el mercado por comprar estos alimentos, ¿no? Entonces, necesitamos importar, ojalá que, digamos, el gobierno tenga la suficiente capacidad para hacer las importaciones que se puedan requerir. Y luego hay una medida que la verdad es que nadie menciona porque es algo así como anatema acá, ¿no? Es que, miren, desde hace 30 años, desde el gobierno de Fujimori, el Estado ha ayudado a las agroindustrias para que exporten, para que compren tierras, etcétera. O sea, hay un fuerte subsidio, ¿no es cierto?, con recursos públicos a la gran agricultura, sobre todo de exportación. Y la agricultura de exportación exporta cosas que son muy alimenticias, ¿no? Las frutas, hortalizas, etcétera. Y entonces, si se llega digamos, a prever que efectivamente va a haber una
insuficiencia en la oferta interna de alimentos, yo creo que hay todo digamos, el derecho y la obligación de estas empresas a destinar parte de su producción que va a la exportación hacia el mercado interno. No a regalarlo, ni mucho menos, ¿no? A venderlo, ¿no? Pero al mercado interno, ¿no? Y luego, una cosa que toma más tiempo, lo que pasa es que en cada una de estas decisiones hay demasiados grupos de interés. Nosotros los peruanos nos hemos acostumbrado a lo que es un escándalo mayúsculo, que es cómo la riqueza pesquera del Perú va a alimentar a ganados de otros países en lugar de alimentar a la población. Eso es un escándalo, pero todo el mundo lo considera que es normal. Ese tipo de cosas tiene que comenzar a revisarse, ¿no? Ahora, por el lado del acceso, ¿no? También se pueden tomar otras medidas, ¿no? El MIDIS, tengo entendido que el MIDIS, por ejemplo, ha ampliado digamos, el público al cual sirve para pasar, por ejemplo, de los alumnos de primaria a incluir también a alumnos de secundaria en las escuelas, en los colegios, ¿no? Y también fortalecer lo que es el apoyo a personas de tercera edad, etcétera. Bueno, eso es algo que tiene que hacerse de manera incluso más amplia. Yo no soy economista, pero se afirma que con los ingresos extraordinarios que está recibiendo la caja fiscal por digamos, los altos precios que tiene los productos mineros en el mercado internacional, digamos, está entrando dinero, hay caja, y se debería utilizar esta caja, estos recursos fiscales, justamente a estos programas sociales, a lo que ya mencioné, el apoyo a comedores populares y a las ollas comunes, y también periódicamente a dar bonos alimenticios, ¿no? A los sectores de menores ingresos. Hay una situación, hoy día escuchaba a la presidenta de Transparencia, que la estaba entrevistando, y ella usaba ya un término que acá no se usaba en el Perú, ha usado el término hambruna. O sea, ojalá que no haya hambruna en el país, pero no podemos eliminar del horizonte la posibilidad de que en algunas zonas puede haber también hambrunas, ¿no es cierto? No sabemos cómo van a derivar todo este lío en el que está metido el mundo, ¿no? Y luego, junto con todo esto, tiene que haber una preocupación que digamos, los apoyos alimentarios tienen que considerar el elemento nutricional, ¿no es cierto? O sea, estos alimentos, ¿por qué? Porque si no, las dietas que no son nutritivas tienen efectos nocivos a la salud, ¿no? En el caso, sobre todo, del consumo de comida chatarra, que digamos, que tiene sabores ricos, ¿no es cierto? Y son baratas, etcétera, etcétera, pero su consumo continuado tiene efectos muy graves para la salud. Y ya hay uno podría decir que hay digamos, ya la obesidad es una cuestión endémica acá en el país y en gran parte del mundo, ¿no? Entonces, estas son algunas medidas. Quisiera mencionar que también es esta la ocasión para que incluso las medidas de corto plazo ya comienzan a tener una perspectiva estratégica. Y sin duda, una de las cosas que deben aprovecharse toda esta crisis para comenzar a apuntar es a lo que ya también he mencionado, es a una transición hacia una agricultura que es mucho más orgánica, que digamos, que es digamos, armónica con la ecología, etcétera, ¿no? Esto es una cuestión que ya los organismos intergubernamentales en el mundo están planteando como una necesidad para la propia subsistencia del mundo, porque hay un agotamiento de los recursos, ¿no? Cada vez hay más población, se estima que el año 2050 la población estará alrededor de 9.500 millones de personas. ¿De dónde van a salir los suelos? Para eso, el tema del agua, o sea, la preocupación por qué es lo que ocurre con los recursos naturales para atender los problemas alimentarios hoy día va creciendo cada vez más. Y eso tiene implicancias para saber que la mejor agricultura, la más sostenible, no es la agricultura industrializada, que hace monoproducción, que hace utilización intensiva de insumos químicos, que tiene, digamos, una serie de externalidades negativas para el ambiente, etc. Esa no es la mejor. La mejor es, digamos, una agricultura familiar, pero potenciada,
¿no es cierto? Por esa línea creo que es muy importante comenzar a ver que hay hoy día hay una sensibilidad que no había antes de la crisis, creo, en el Perú sobre la necesidad de estos cambios. Muy bien, Fernando. Has hecho una lista de medidas que pueden ser tomadas en cuenta para tanto desde el agricultor como desde el consumidor. Te agradecemos eso, es una lista muy, muy útil, muy práctica. También podríamos sumar a esa lista, por ejemplo, que el Estado promueva mercados más agrobiodiversos, ¿no? O sea, que el Estado promueva, que el consumidor conozca de más productos. Tenemos una gran agrobiodiversidad, que conozca más productos que puedan ser sustitutos de otros, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de crisis, ¿no? Y el Perú es magnífico el Perú es magnífico para eso, así que podríamos sumar también esa medida de mercados más biodiversos a esta lista que has elaborado. También mencionar que seguramente una de las causas por las cuales se requieren cada vez más fertilizantes es porque estas campañas continuas, mayor crecimiento poblacional, hacen que el suelo también se degrade más, ¿no? Se gasten los nutrientes y cada vez se requieran más fertilizantes. Es una bola de nieve que va creciendo, creciendo y llegan momentos en que aparecen estas crisis, sobre todo que todavía, por supuesto, estamos a tiempo de enfrentar. Y has mencionado un tema muy interesante, muy importante, que es la malnutrición. ¿Por qué estamos eligiendo alimentos menos nutrientes? Estamos dejando de consumir más colores en nuestros platos, ¿no? Y estamos eligiendo comidas monótonas, rápidas, lo que se llama el fast food. ¿Cómo podríamos combatir esas medidas? ¿Con educación o también con una promoción desde el Estado? Bueno, es un tema complicado. Mira, yo he podido, digamos, hacer algunas lecturas alrededor de esta cuestión de la comida chatarra, porque resulta que, digamos, la comida cuando se convierte solamente en una mercancía, o sea, en un motivo para generar ganancias, lo que tú tienes que asegurar es ampliar cada vez más tus mercados. Entonces, en la producción de la comida chatarra, detrás de eso, ¿no es cierto? Detrás de estas cadenas que nosotros encontramos en las calles, digamos, en los malls, etcétera, ¿no? Hay estudios de psicólogos, de dietistas, digamos, de biólogos, etcétera, que lo que hacen es incentivan a través de diferentes tipos de manipulación, también psicológica, pero actuando sobre los propios organismos, van, digamos, exacerbando en la utilización de ciertos ingredientes que hace que estos alimentos sean muy satisfactorios digamos, al gusto del consumidor. Las cosas que tienen mucho azúcar, ¿no? Las cosas que son saladas, las cosas grasosas son muy ricas, en el sentido de palatables, ¿no? Pero entonces, detrás de eso, por eso, detrás de eso literalmente hay miles de millones de dólares que están detrás de todo esto. Y entonces, las campañas para mostrar lo peligrosas que pueden ser estos alimentos se encuentra con un enemigo formidable. No basta racionalmente explicar esto puede ser malo, etcétera, etcétera, porque son alimentos que gustan y además son baratos. Entonces, en coyunturas como esta, ¿no es cierto?, digamos, es lo deseable, por poner un término que parezca perverso, para este tipo de grandes empresas que producen ese tipo de comidas, porque se vende más la comida barata, ¿no es cierto? Bueno, una de las maneras es, que me parece que es muy buena la que se tomó, es esta cuestión del etiquetado negro, ¿no? De estos octógonos negros que advierten, por lo menos informan al consumidor, oiga, tenga cuidado con estas cosas. Otra que se aplica en otros países también es poner impuestos, por ejemplo, a las bebidas muy azucaradas, ¿no? Por ejemplo, una botella de gaseosa, digamos, individual, tiene de 5 a 6 cucharaditas de azúcar, ¿no? Entonces, como uno además se la toma helada, la sensación del azúcar baja un poco, pero uno está ingiriendo una cantidad de azúcar que es malsana, ¿no? Entonces tiene que haber intervención
del Estado para regular la calidad de los alimentos. Esto ha tenido, digamos, ha tenido, digamos, controversias muy fuertes. Recordemos nosotros cuando se aprobó la ley digamos, no recuerdo, de fomento de los alimentos saludables para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Hace varios años, creo que fue el año 2013. La industria alimentaria saltó, dijo, no, las personas tienen libertad para escoger, nadie puede forzarlos, etcétera, ¿no? Y entonces hay una oposición muy fuerte de la industria alimentaria, digamos, y está dispuesta en aras de aumentar sus ganancias a que, digamos, la población coma esos ingredientes, digamos, esos alimentos que son nocivos. Entonces, efectivamente, hay un tema importante de información a los consumidores, de educación, eso está prevista en esa ley. El Ministerio de Educación tiene que, en el currículum escolar, y creo que no lo hace, en el currículum escolar tiene que haber una educación sobre la cuestión de nutrición, ¿no? Está obligado a hacerlo de acuerdo a la ley. Luego, en base también a autorizaciones, o sea, está demostrado en Estados Unidos, por ejemplo, que la ubicación de estos sitios donde venden comida chatarra cerca de los colegios es un incentivo para que los niños consuman estos alimentos que tienen estos efectos negativos, ¿no? Entonces hay una batería de acciones que se pueden tomar y que muchas de ellas, por supuesto, dependen de la voluntad política del Estado y otras muchas dependen del grado de, digamos, de conocimiento que puedan tener los mismos consumidores, ¿no? Entonces hay que hacer algo por el estilo. Y creo que se va a comenzar a actuar ya con normas internacionales porque las estadísticas del crecimiento del sobrepeso y de la obesidad y con eso correlaciona el incremento de estas enfermedades crónicas no transmisibles. El costo, además, desde el punto de vista económico, el costo que significa esto para los programas de salud pública de los estados es fabuloso, ¿no? Entonces, por varias razones, ¿no? Tienen que irse dando medidas que vayan limitando digamos, las posibilidades de producir comida que es malsana, ¿no? Muy bien. Ahora sí, ya hemos llegado al final de esta sesión del Seminario de Agrobiodiversidad. Quiero contarles un dato a propósito de lo que nos ha venido comentando, explicando de manera tan didáctica Fernando. El cronista Pedro Cieza de León comenta que cuando llegaron los españoles encontraron que en la zona de Pachacamac se plantaban los granos de maíz en la cabeza de los peces. Entonces, al descomponerse estas cabezas de las anchovetas, los peces anchovetas, era el mejor nutriente para las plantas y ese era el abono que ellos encontraron cuando llegaron al Perú, ¿no? Tal vez fue el primer abono usado en nuestro país, ese junto con las aves guaneras que son tan milenarias, ¿no? Ese es un dato que ustedes lo pueden encontrar en el programa de divulgación científica que el CONCITEC emite cada semana, se llama Pop Ciencia, y también el programa de divulgación científica Dosis de Ciencia. Ambos, Pop Ciencia y Dosis de Ciencia, han emitido en sus capítulos de las semanas anteriores dedicados a los fertilizantes, a la agrobiodiversidad, así que los invito a buscarlos en el Facebook del CONCITEC, programas muy entretenidos y sobre todo muy, muy didácticos. Fernando, ya hemos rebasado la hora, ha habido muchos comentarios, nos hemos quedado cortos, les agradezco a cada uno de los espectadores que nos han escrito desde diferentes partes del Perú, sus palabras, sus comentarios. Por favor, síganos escribiendo, leemos todos los comentarios. Tal vez recomendarles a los docentes que nos escriben, a los escolares que también nos siguen en el seminario de agrobiodiversidad, nos están escribiendo mucho, comentarles que, por ejemplo, hay esta experiencia de la paca sostenible, ¿no? Que es justamente en los colegios de zonas rurales, hacer grandes pacas con el material vegetal de desecho y de esa manera
crear micronutrientes, crear abonos muy orgánicos. Seguramente ustedes van a poder encontrar más información de esto en el internet. No nos queda más sino que despedirnos. Muchísimas gracias, Fernando Eguren, por esta magnífica exposición. Muchísimas gracias también a la profesora Melba Dávila, que nos ha acompañado desde la Dirección Regional de Educación de Cajamarca. Gracias por su participación, por convocar a sus alumnos desde Cajamarca. Esto ha sido todo por hoy, no sin antes comentarles que el próximo miércoles no va a haber seminario de agrobiodiversidad porque el CONCITEC transmitirá toda esa semana el gran evento denominado Semana de la Innovación. Así que los invitamos a participar de todas las actividades virtuales que la Semana de la Innovación, desde el lunes hasta el viernes, tiene programado. Es realmente muy interesante, y a todos los escolares que siguen los seminarios de agrobiodiversidad, a todos los docentes, los invitamos a conectarse a la Semana de la Agrobiodiversidad. El siguiente miércoles, el 29, es feriado, así que el seminario va a salir de forma exclusiva, de forma extraordinaria, el jueves 30 de junio. Así que no nos queda sino despedirnos. Hasta el próximo 30 de junio. Queremos todos encontrarnos en la Semana de la Innovación, así que todos están cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Sí, hasta entonces el 30.